Amados hermanos, quiero que por favor vayan conmigo, abran su Biblia en el capítulo 5 del libro de Gálatas, por favor. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, allá cerca del año 62, 63, Pablo escribió esta carta a la iglesia de Galacia por razones muy definidas. Algunos estaban judaizando. Algunos hebreos y griegos que ya habían sido judaizados estaban judaizando a la iglesia de Galacia. ¿O qué estaban haciendo? Enseñándoles que la verdadera religión era el judaísmo y que la verdadera religión era practicar las ceremonias judías. Esto no ha dejado de ser así, definitivamente. Seguimos viendo y tristemente algunos cristianos están judaizando a otros cristianos y no sé de dónde sacaron esa idea de que los cristianos somos Israel y la iglesia no es Israel. Israel es el hijo, la iglesia es la esposa, la novia. Así que tenemos que estar muy definidos que nuestra posición en Cristo es, aunque de ambos pueblos Él hizo uno solo, amén, porque Él hizo de los dos pueblos uno solo para formar ese cuerpo y ese pueblo maravilloso del Señor. Amén. Estamos nosotros familiarizados generalmente, amados hermanos, con la manera de caminar. De hecho, si yo veo a algunos de ustedes, yo tengo más o menos la idea de cómo caminan. Físicamente, cómo caminan, cuál es su postura o su compostura para caminar. Ya algunos de ustedes conocen, los que tienen hijos, saben cómo caminan sus hijos, físicamente cómo se mueven. Y este caminar lo tenemos en una u otra forma identificado. Nosotros mismos sabemos cómo caminamos en algún momento. Y generalmente damos por sentado que nosotros, este caminar, estamos caminando mientras estamos sanos. Estamos caminando mientras estamos aquí en la tierra. Sabemos que un día va a ser difícil caminar. Un día nuestro cuerpo ya no va a poder caminar como caminamos hoy. Un día nuestro cuerpo posiblemente habrá terminado su carrera y ya no caminaremos en la tierra. Así es que algunos en algún momento usan algunos dispositivos digitales, ¿verdad que sí? Para medirse, hacer ciertas mediciones de su cuerpo conforme van caminando, cuántos pasos caminan al día, cómo su cuerpo reacciona a ese caminar de los días o del día, nuestra rutina diaria. Y nos importa mucho a veces ya, y en esta nueva generación que nosotros estamos viviendo, importa mucho la parte del ejercicio, ¿verdad? La parte del caminar también, y generalmente nos dicen camine, haga tanto tiempo de caminata, etcétera, etcétera. Y el caminar se vuelve una cosa tan importante que inclusive se han creado algunos software para identificar en la persona hasta su forma de caminar. Tiene que ver con la parte de la columna vertebral, las rodillas, la forma de sus huesos, los músculos. Todas estas cosas están siendo medidas a través de esta tecnología que, gracias a Dios, existe. Amén. Y esto, amados hermanos, nos lleva a no sorprendernos cuando la Biblia habla del caminar del creyente, habla del andar del creyente, porque para Dios esta es una señal de un preámbulo de nuestra relación y de nuestra comunión con el Señor. El Nuevo Testamento identifica varias cosas en esto y creo que algunas de las cosas, vamos a ir ya a la Escritura, pero déjenme nada más terminar. Algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice, Efesios 2:10, Pablo habla un poco acerca de nuestro caminar, la forma en que nosotros caminamos. Colosenses 4:5 habla acerca de esa sabiduría, cómo los cristianos estamos siendo llamados a vivir como es digno del Señor, dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 1:10 también. Y sobre todo, la Biblia habla acerca del llamado que nosotros tenemos en nuestras vidas. Amén. Y un llamado requiere, por supuesto, caminar. En el sentido básico de lo que es caminar, de lo que significa vivir una vida en el Espíritu, depende de tres cosas que quiero que ustedes graben en su corazón y en su mente. Número uno, crecer en bondad. Vivir en el Espíritu es crecer en bondad. De hecho, el principal mandamiento está fundamentado sobre vivir del creyente, vivir en bondad. Amarás al Señor tu Dios. Y si yo pregunto de aquí, ¿quiénes de ustedes aman a Dios? Seguramente todos los que estamos aquí amamos a Dios. Si pregunto quiénes aman a su prójimo,
ya empieza la cosa a ser un poquito más difícil. Y si preguntamos y pregunto quién se ama a sí mismo, algunos van a empezar a revisar si realmente están bien definidos en su identidad, si están bien definidos en el propósito de su vida y si están bien definidos en ese llamado que Dios tiene para ustedes. Así es que vamos por favor a ese pasaje del libro de Gálatas, la carta de Gálatas en el capítulo 5 y versículo 16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes en la iglesia de Galacia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que son enemigos. Y el del Espíritu es contra la carne. Hay una resistencia del Espíritu a dejar que el creyente haga las cosas que quiere, porque esto es lo que dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Padre, esta mañana queremos poner delante de ti nuestro corazón. Hemos venido, Señor, a este lugar, a este templo, para congregarnos, primeramente para darte honra, gloria y honor a ti. Y luego, Señor, prestar nuestros oídos, prestar nuestro entendimiento y nuestro corazón para atesorar tu palabra, Señor. Que esta palabra en las verdades profundas y esenciales de nuestro caminar aquí en la tierra sean grabadas de tal manera, Señor, que no solo las escuchemos, sino que seamos hacedores de esta palabra. En el nombre bendito de Jesucristo, damos gracias a ti, Señor. Amén. Muy bien, aquí hablamos acerca del Espíritu Santo y la exhortación del apóstol es andar en el Espíritu. Aquí hay dos cosas que tengo que remarcar para poder entrar de lleno al tema. Hay dos palabras fundamentales en la vida del creyente, yo diría básicas, o sea, es parte de nuestro caminar diario. Uno es la justificación, hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Romanos en el capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor que nosotros somos justificados por la fe. Amén. Así es que Jesucristo es la persona principal en la justificación. Amén. Pero el Espíritu Santo es la persona principal en la santificación. Por eso es que la exhortación de Pablo, una y otra vez, hasta 6 veces en la epístola a los Gálatas, Pablo usa y se refiere específicamente al Espíritu. Caminar en el Espíritu, escuchar al Espíritu, ser guiados por el Espíritu, bajo la protección del Espíritu. Así es que para nosotros, amados hermanos, tenemos que estar en nuestro corazón muy claros en esto. Un creyente no puede salvarse a sí mismo. Y tampoco un creyente puede santificarse a sí mismo. Somos santificados a través de la persona de Jesucristo. Amén. No podemos llegar al Padre si no hemos sido justificados. Amén. Ninguna persona que no ha sido justificada a través de la sangre de Jesucristo y por la obra redentora de la fe en Jesucristo va a llegar al Padre. Y tampoco ninguna persona está capacitada para vivir una nueva vida en este mundo si no es santificado por el Espíritu Santo. Porque entonces, si no somos santificados, vivimos una vida parecida a la del mundo. Por eso dice la palabra, y Pablo hace énfasis en esto, no se puede vivir en el Espíritu y querer vivir también en la carne, aunque existe una lucha constante, por supuesto. Ya vimos que hay una enemistad entre el Espíritu y la carne. El asunto de la santificación es un punto difícil de entender, pero fácil de poner en práctica. Porque la vida cristiana es una vida que se vive bajo la dirección del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo. De tal manera que ya no hacemos lo que queremos, sino que ahora
dependemos de la dirección del Espíritu Santo. En el mundo cristiano existe un término que a mí me llama la atención y en algún momento es relativo, y es los cristianos carnales. ¿Sí? Dice, es un cristiano carnal porque siendo cristiano, habiendo confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, asiste a la iglesia, participa en la iglesia en algún ministerio, hace alguna inversión en la iglesia de alguna forma, pero allá afuera lleva una vida un poco diferente y entonces hemos dado por llamarle cristiano carnal. Pero de acuerdo a la palabra del Señor no existe un cristiano carnal. O es carnal o no es cristiano. No puede ser cristiano carnal, porque entonces eso implicaría que Dios está aceptando a ese cristiano carnal. Y no es así. Al contrario, vamos a aprender hoy cómo es que en el mandato que Dios nos da, y este es el primer punto que yo quiero que tomen nota hoy, este es un mandato. Pablo no está preguntando, Pablo no está dando una opción, Pablo no está, Dios mismo inspirando al apóstol Pablo en esto, no está preguntándonos si nos sentimos cómodos con esto. Esto es un mandato. Digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandato. Y no satisfagáis, Pablo no se queda allí, andad en el Espíritu, porque eso implicaría que entonces solo ando en el Espíritu, pero no me dijeron si podía hacerlo o no hacerlo. Este es uno de los argumentos que este llamado cristiano carnal tiende a utilizar con mucha habilidad. Me dijeron que hiciera esto, pero no me dijeron que no podía hacer estas otras cosas. ¿Sí? Esto tienen cuestiones básicas que a veces dice, bueno, dicen que no me embriague, pero no me dijeron que puedo tomar poquito a poco. De tal manera que yo no me siento embriagado. Y si no me siento embriagado, no estoy violentando el principio porque no me estoy embriagando. ¿Ven? Es fácil jugar en algún momento con esto y entonces Pablo se encarga de definirlo. Digo pues, andad en el Espíritu. Que su caminar sea característico. Por eso es que él hablaba al principio de ese caminar que cada uno tiene. Unos caminan agachaditos, unos caminan rapidito, otros caminan más despacio, unos caminan erguidos, unos caminan balanceándose. Y cada quien tenemos una forma de caminar. Pues bueno, lo que Pablo está diciendo es que el caminar en el Espíritu debe ser un signo distintivo del creyente. El mundo debe identificarnos en nuestro caminar. ¿Cómo identificaron a Pedro en la noche, en la oscuridad? ¿Cómo identificaron al apóstol Pedro en la oscuridad? Le dijeron, este es uno de los galileos. Este andaba con Jesús. ¿Cómo lo identificaron? Tienen que haber habido ciertos rasgos, ciertas cosas, ciertas costumbres, cierta forma de hablar que identificó al apóstol a Pedro en ese momento. Ahora, Pablo dice que nosotros tenemos que ser identificados en nuestro caminar. El creyente no necesita la ley. Fíjense bien que nosotros a veces, la tendencia en algún momento, en algunas personas, no diría en algún momento, pero en algunas personas, es que nosotros nos convertimos en personas religiosas o practicamos una religiosidad por la religión. ¿Y eso qué significa? Que mientras yo esté practicando ciertas cosas, yo puedo estar seguro que soy salvo. Si voy a la iglesia siempre, si cumplo con leer la palabra siempre, si ofrendo en la iglesia siempre, si en algún momento apoyo un ministerio siempre, asumo de que soy salvo. Cuando esto es nada más que una consecuencia de mi salvación. No me garantiza la salvación. Nada de lo que yo haga, puedo tener 20,000 versiones de la Biblia, puedo asistir a la iglesia, todos los congresos, seminarios, todo. Eso no me garantiza de ninguna manera que soy salvo. Lo único que en nosotros identifica y nos da la certeza, porque dice Pablo en el libro de Efesios, en la carta de Efesios en el capítulo 1, Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo le pertenecemos al Señor. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué hace la justicia? Entonces, ¿por qué necesitamos la justicia de Cristo? ¿Qué hace la justicia?
Me identifica delante del Padre como un hombre y una mujer salvo, heredero. Un hombre y una mujer que ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida. Un hombre y una mujer que ahora tiene una herencia eterna. Un hombre y una mujer que ahora sabe que su destino eterno no es el lago de fuego, sino es en la presencia misma del Señor. Somos santificados en Él. Por eso es que el Espíritu Santo está santificándonos constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural del hombre caído es rebelarnos a Dios, oponernos a Dios. Lo vemos en nuestra conducta diaria. Por muy espirituales que seamos, amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos una tendencia a querer hacer lo malo. Pablo es enfático con eso en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, no hago, porque ya el mal está en mí. Ahora, ¿cómo gobierno, cómo domino, cómo sujeto ese mal que está en mí? Andando en el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, la forma de vencer, porque hay una lucha. En el momento que tú entregaste tu corazón a Jesucristo, en el momento que rendiste tu vida al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Amén. Esto es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque lo han confundido en algún momento por creo que falta de información o falta de estudio, han confundido el bautismo del Espíritu Santo con una serie de manifestaciones. Esto es otro tema, pero el Espíritu Santo viene a morar a tu vida en el momento que le entregaste tu corazón a Jesús. Y en ese momento han sucedido dos cosas en tu vida. Número uno, a través de tu confesión y ese nuevo nacimiento de Cristo Jesús, tú ahora estás justificado delante del Padre. Si tú en ese momento hubieras partido a la presencia del Señor, de hecho, si en este momento, amado hermano y hermana, tú partes a la presencia del Señor, Dios dice que tu carrera ha terminado, tú llegarás siendo justo y justa delante del Padre. Amén. Porque Cristo ya te hizo justo delante de Él. La función, una de las funciones del Espíritu Santo es santificarte para que venzas a la mujer carnal y al hombre carnal. Fíjate que me refiero al género, no me refiero a la condición de cristiano, sino a tu género, a la mujer y al hombre carnal. Ahí en el capítulo 3 de ese mismo libro de Gálatas, en el verso 26, quiero leerles algo a lo que Pablo hace referencia en cuanto a andar en el Espíritu. Fíjate bien, pues todos sois, capítulo 3, verso 26 de ese mismo libro de Gálatas. Pues todos, ¿qué dice? Sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque la fe es la que nos justifica delante del Padre. La fe en Jesucristo nos justifica delante del Padre. Ahora, si soy hijo de Dios, si soy una hija de Dios, debo de andar como un hijo de Dios. Todos los hogares aquí representados deben de tener algunos principios morales y espirituales en su casa, seguramente. Valores que ustedes han ido inculcando en sus hijos y han ido inculcando en su familia. En algunos hogares, algunos valores son más predominantes que otros. Pues siendo ciudadano del reino, porque tú y yo ya no somos ciudadanos de esta tierra, estamos físicamente aquí, pero nosotros ya no somos ciudadanos de aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino del Señor, y cuando Él habla acerca de esto, nos está hablando a nosotros de una transformación, una naturaleza diferente. Por eso es que el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y el mundo no tiene nada que ver con nosotros y no tenemos nada que ver con el mundo, porque nuestro destino es un destino totalmente diferente al simplemente ser enterrados, ser cremados, porque está de moda la cremación. Y por supuesto la discusión doctrinal de si es bueno o no es bueno y si se salva o no se salva al momento de cremarlo. Eso ya será otro tema.
Yo tengo mi doctrina específica sobre esto. Pero bien, entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu es un guía y un tutor para nosotros. Por eso es que dice, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios, y en el reino de Dios, Dios es Espíritu. Y el Espíritu Santo es Dios. Y si ando en el Espíritu, si camino en el Espíritu, estoy caminando de acuerdo al principio de un miembro del reino de Dios. El mundo te va a rechazar, te va a criticar, te va a juzgar. Sí, por supuesto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Por supuesto, pero se va a notar esa diferencia. Si el mundo te está felicitando, te está palmeando la espalda, te está diciendo, esa clase de cristianos son los que a mí me gustan, cuidado. Porque entonces es señal de que no estás dando luz, sino estás dando tinieblas igual que ellos. No estás caminando en el espíritu del Señor. Posiblemente estás caminando en otro espíritu. Por eso dice Pablo, prueben los espíritus si son de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos tener. Amén, una prueba del espíritu. Entonces, número 1, mandato. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Amén. Porque nos gusta, a nuestra alma le gusta las obras de la carne. Porque por años vivió en eso. Hay una costumbre. Y dentro de esa costumbre de nuestra alma de querer las cosas, nos gusta lo del mundo. Es que nos da gratificaciones inmediatas. Y es lo que nos gusta. No tenemos tiempo para esperar. Pero la palabra del Señor allá en Hebreos, cuando está hablando acerca de los héroes de la fe, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, la carrera que tenemos no es una carrera de velocidad. Es una carrera de formación del carácter de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que saber en quién estamos caminando, con quién estamos caminando, bajo la guianza de quién estamos caminando. Y de este mandato, la palabra del Señor nos lleva a la obra del Espíritu Santo. Amén. La santidad del creyente, amados hermanos y hermanas, solo procede del Espíritu Santo, no puede venir de obras. No pretendas santificarte, porque la religión tradicional te enseña que para santificarte tienes que hacer obras. Tienes que encerrarte 21 días, 40 días en ayuno y oración. Eso no te santifica. El ayuno lo que debe hacer en ti es destruir las estructuras de la mujer y del hombre viejo. Amén. No estoy en contra del ayuno, por supuesto. Ayunemos en el momento que tengamos esa necesidad de meternos a solas con el Señor. Así tampoco la vida santa viene como resultado del desempeño que nosotros tengamos en el reino del Señor. No es haciendo cosas como te santificas. La obra es una obra del Espíritu Santo. Y quiero que vean conmigo ahí en Efesios, por favor. Está adelantito de Gálatas, está la carta de Pablo a los Efesios. Y voy a leer una parte de estos dos, tanto en Efesios 3:16, que ustedes van a encontrar ahí adelantito de Gálatas, es la carta que sigue. Y ahí el apóstol Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo no viene solo a bautizarnos, a llenarnos y a darnos su plenitud. Nos viene a capacitar para que nosotros andemos en Él y podamos renunciar gradualmente a las obras de la carne. El Espíritu Santo no viene para que nosotros hagamos espectáculo. El Espíritu Santo viene para que en ti vayan menguando cada vez más las obras de la carne. Esa es una de las funciones esenciales del Espíritu Santo en ti. Me ayuda, me capacita
Amén. Fíjense bien que la paciencia es algo parecido a la paciencia. Cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu y vemos la paciencia, ¿por qué hay un fruto del Espíritu llamado paciencia? Y la paciencia generalmente nosotros la ubicamos en la capacidad de soportar a la gente o la capacidad de soportar una prueba. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu te capacita para que tú resistas al pecado. Siempre. Siempre. Amén. Y Pablo dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en la mujer interior, por su Espíritu, a medida que somos llenos del Espíritu. Ven que hay una llenura del Espíritu. Aquí Pablo no habla del bautismo, habla de la llenura del Espíritu Santo. Porque el bautismo ya lo tenemos. Ya tenemos las arras del Espíritu en nosotros. Ya pertenecemos al reino. Nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Ya hay una herencia en los cielos. Amén. Pero ahora Pablo dice, en medida que eres lleno y llena del Espíritu Santo. ¿Cómo ves? Es que no puedo dejar eso, hermano. Es que no puedo dejar aquello. Es que todavía grito, todavía insulto, todavía maltrato, todavía saco la mano del carro para saludar a alguien. Todavía tengo esas cosas. ¿Cómo hago para vencerlas? Se llena del Espíritu Santo. Miren cómo el apóstol Pedro habla acerca de los vicios y las adicciones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? Con eso vences las adicciones. ¿Cómo? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. No es un esfuerzo propio, no es un esfuerzo personal. Una disposición sí, una obediencia sí. Pero no es tu esfuerzo, es el Espíritu Santo. ¿Cómo venzo este vicio? El Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, lee del Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo, entrégale tu corazón al Espíritu Santo. Esto es andar en el Espíritu. Y saben, amados hermanos y hermanas, ninguno de ustedes hoy puede decir cuando llegue allá que no escuchó eso. Amén. Y que no escuchó que les dije que es un mandato. Te está ordenando que lo hagas. Amén. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para darte a ti? Miren, no es que no entiendo. No leo la Biblia porque me parece aburrida. Ok. El problema no es que la Biblia sea aburrida. El problema no es que esté en un lenguaje que no está de acuerdo al tuyo. Ahora hay muchas versiones actualizadas, versiones nuevas que puedes leer con un lenguaje bastante sencillo para los latinoamericanos. Entonces, ¿por qué me aburre la Biblia? ¿Por qué me cuesta entender la Biblia? Porque no has nacido de nuevo. Pastor, ¿cómo se atreve a decirme eso? Porque si hubieras nacido de nuevo, tuvieras el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo es tu tutor y te va a revelar lo que dicen las Escrituras. Y si tienes el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. El gozo. No el gozo nada más cuando me voy de fiesta, de paseo, voy a la montaña, al mar, a donde vaya, está bien, eso es la felicidad. Pero el gozo del Espíritu lo tienes cuando tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tienes cuando naces de nuevo. Amén. De tal manera que ahora cuando vemos la Escritura, en ese pasaje que recién acabamos de leer, y quiero que vayamos a un pasaje más en Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses está un poquito más adelante de Efesios. Ahí van a encontrar ustedes la escritura del libro de Colosenses. Fíjate bien lo que Pablo habla acerca de esta naturaleza nueva, porque es una nueva naturaleza la que nosotros tenemos. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Y vean cómo Pablo lo define en ese capítulo 3 y verso 16 del libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses o la epístola de Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en ti. ¿Qué significa eso? Cuando leo la palabra, entiendo la palabra. Cuando leo la palabra, puedo interpretar lo que el Espíritu me está diciendo a mí. Cuando leo la palabra y leo la palabra un día y otro día, voy a terminar memorizando la palabra y entonces la palabra estará en abundancia en mi corazón. Por ejemplo, tiembla en un país, no es el nuestro, aquí no pasan esas cosas, pero tiembla. Y vas a decir lo que está en tu corazón. Cuando esa cosa se esté moviendo, de tu boca va a salir lo que hay en tu corazón. Lo que salió de tu corazón. Eso implica que tanto la palabra está en tu corazón. ¿Qué dijiste? Porque Pablo está diciendo que la palabra del Señor more en abundancia, viva, habite en mi corazón abundantemente, de tal manera que cuando yo abra mi boca, de la abundancia de mi corazón hable mi boca. Amén. Podemos decir, bueno, pues miren, yo no soy buena para memorizar, escríbelo. Es que no tengo buena letra, entonces óyelo 20,000 veces. Excusas no hay, amados hermanos. Es que no hay excusa. Es que no hay excusa. Romanos capítulo 1 habla de eso y dice, de manera, todas las cosas les están dando testimonio de mi existencia, de mi poder, de mi gracia, de manera que no tienen excusa. No pueden decir, Dios no me dijo, Dios no lo oí, Dios no habló claro, es que Dios hablaba en griego, es que Dios hablaba en hebreo. No, la palabra del Señor more en abundancia. Así es que la obra del Señor tiene que ser manifestada a través de tu vida. Vosotros allá en ese capítulo famoso del Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y una luz qué hace? ¿Dónde se pone una luz? Arriba. Porque mientras más arriba esté, más alumbra. Tiene el radio de luz es mayor. Pero dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya vieron que como el mundo? ¿Qué te enseña el mundo? Yo estoy salado, no me sale nada, ¿no? ¿Y qué te enseña la palabra del Señor? Que vosotros sois la sal del mundo, que tú sazonas la vida de las personas, que tú preservas la vida de las personas con la palabra. De tal manera que tenemos que saber qué dice la palabra. Amén. De aquí viene la palabra y el término andar. La palabra, ese término andar, viene de la palabra griega peripateo. ¿Sí? Peripateo, como Peri Roosevelt, y pateo como de fútbol. Peripateo. Fíjense que aunque la palabra peripateo, andar, está en el presente, cuando la llevas al griego, habla de andar constantemente. Para nosotros es andar. Ando y cuando me canso me paro de andar. Y de repente ya no ando. Pero en el griego, el término que se usa es andar constantemente. Andar andando y andando. O sea que siempre. Es como la vestidura. Cuando habla de la armadura de Dios en Efesios 6, dice, vestidos con toda la armadura. Vestidos, es la misma palabra. El mismo tiempo, la misma conjugación es pónganse la armadura una vez y para siempre. El cristiano no puede andarse poniendo la armadura hoy, en la noche se la quita y en la mañana se la vuelve a poner o cuando vienen problemas. No, voy a ir a tal lado, mejor me pongo la armadura de Dios. No, esto no es el sombrero aquel que me lo quito y me lo pongo. Esta es la armadura de Dios que debe ser puesta una vez y para siempre. Amén. Y andar es, andas, caminas y te proyectas hacia adelante de una vez y para siempre. No puedes retroceder. Pablo dice, vosotros no somos de los que retrocedemos.
Amén. Muy bien. Fíjense bien, ¿qué hace el Espíritu Santo entonces en ese andar? Te lleva del lugar donde estabas al lugar donde Dios quiere que estés. Esa es otra función del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la dirección y la guianza del Espíritu para que Él nos lleve de la condición donde nosotros, la posición y la condición también, de donde nosotros estábamos a una nueva posición en Cristo y a una nueva condición de santos y herederos de Él. Mira, es maravilloso el cambio. Es glorioso el cambio. Pedro en su primera carta dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, tu jefe, tu amo, el que te controlaba era Satanás. Vivías en tinieblas, no mirabas, tú hacías lo que te decían y oías que te decían. Actuabas en algún momento por instinto, espiritualmente hablando. No había una voluntad propia, porque el libre albedrío tuyo estaba totalmente sujeto a otra persona. Amén. Ahora, fíjate bien. El Espíritu Santo viene a ti, mora en ti. El Espíritu Santo te llena de su presencia, te imparte dones espirituales, se manifiesta a ti bajo ese plan precioso del Señor para llevarte de la maldición a la bendición. Amén. Pero tú tienes que andar. El Espíritu Santo no te va a empujar. No es una grúa espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en ti para ayudarte en ese caminar. Pero el Espíritu Santo no puede hacer nada si tú no caminas. No va a hacer nada. No hay manifestaciones del Espíritu en tu vida porque tú no caminas. Sigues en el mismo lugar. Te gustó la religiosidad, te gustó la comodidad de estar en algún lugar y que nadie te mueva las olas. Pero el Espíritu Santo te manda a andar. El creyente, que es una vasija del Espíritu Santo, debe de ir a donde el Espíritu Santo le diga que vaya. Esto es uno de los secretos maravillosos para la gente, pero no para nosotros los cristianos, que tenemos esa revelación. Amén. Quiero llamar su atención y pedirles que por favor tomen nota de esto. Afirmar que una persona está rendida al Espíritu Santo y no participar de forma personal en la obra del Señor es llamar a Jesús Señor, Señor, y no hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Amén. Y esto es serio, por eso les pedí su atención. Decir que estoy rendido o rendida al Espíritu Santo, que Jesús es mi Señor, pero no hacer lo que Él me está diciendo, me estoy preparando para algo diferente de lo que Dios me llamó. Él me llamó para que yo aquel día pueda escuchar a Dios decirme: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero si no hago lo que Él dice, solo voy a escuchar esas palabras: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ahora, Dios no te va a felicitar por lo que haces en la obra. Dios va a honrarte, porque Él honra a los que le honran, porque tú hiciste lo que Él te dijo que hicieras. Amén. ¿Cuál fue el problema de los hombres, aquellos que recibieron 5 talentos, 2 talentos y 1 talento? ¿Cuál fue el punto central? 5 talentos has recibido y aquí están los 5 talentos. Bien, buen siervo. 2 talentos me diste, aquí está, y lo multipliqué, y 2 talentos, aquí, bien.
Señor, tuve miedo de ti porque era siembra, cosechas donde nunca sembraste. Le está diciendo injusto a Dios. Y dice, hátenlo, quiten el talento y échenlo al fuego y a la oscuridad eterna. ¿Cuál fue el problema? Que no multiplicó, no, que no hizo, que no obedeció lo que le dijeron. Se lo di para que lo produzca, pero yo lo entierro. Tu vida es un talento en el reino de Dios. Si tú escondes tu vida, si tú vas a meterte a una cueva para que nadie te moleste, tú estás enterrando el mayor talento que Dios te ha dado. No produces. Romanos capítulo 13 y verso 14, el apóstol Pablo nuevamente hablando acerca de cuál es la capacitación que hemos recibido del Señor. En ese pasaje de Romanos capítulo 13 y versículo 14, dice el apóstol Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Que todos los días, en lugar de alimentar y de vivir de acuerdo al Espíritu, alimentas las pasiones, alimentas las emociones. Somos seres emocionales, definitivamente. Dios nos creó emocionales. El punto es cuando caigo en el emocionalismo, porque entonces empiezo a idolatrar a alguien o a idolatrarme yo mismo. Amén. Por eso es que Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la vestidura de Cristo? Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Se recuerdan aquella cena en la cual el Señor se va a casar el hijo? El Señor hace una cena, prepara una gran cena y empieza a invitar a la gente. Algunos no quieren ir. Dice, compré una yunta de bueyes, otra vez me acabo de casar y pues luna de miel y todo eso. Y acabo de hacer un negocio. Y entonces él manda a traer a la gente que está afuera, traigan a los ciegos, a los mancos, a los mudos, vayan ahí, y a otros fuércenlos a entrar, pero la casa debe llenarse. ¿Sí? De pronto en la casa, en medio de la fiesta, ven a alguien que no está vestido con vestidura de fiesta. ¿Sí? En la costumbre oriental se mandaba la invitación con 3 meses de antelación, anunciando la boda. Cuando faltaban 30 días para la boda, el que organizaba la boda le mandaba a cada familia invitada un traje para la boda. ¿Sí? Qué lindo, ¿eh? Así debería ser ahora. Pero este intruso entró bien vestido, guapo, atractivo, pero llevaba la ropa que él quiso ponerse, porque nunca fue invitado. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Por supuesto, porque Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo para que estén en las bodas del Cordero. Si no, no van a poder entrar en las bodas del Cordero. Porque no han sido llamados a las bodas del Cordero, porque no tienen la vestidura que se envía a los invitados. La vestidura de justicia y de santidad. ¿Qué se va a notar en tu vestidura? ¿Qué se nota hoy en tu vestidura? Aunque nos vestimos de manera diferente terrenalmente, pero los ojos del Padre cuando ven, eso es lo que dice el Salmo 32, el Señor fija sus ojos en mí, inclina mis oídos. Cuando el Padre te ve a ti, ve la justicia de Cristo en ti como vestidura. Y ve que tú estás caminando en el Espíritu, por lo tanto estás caminando en santidad. Tienes cuidado que ven tus ojos, que oyen tus oídos, qué palabras sueltan tus bocas, porque dice que de toda palabra ociosa seremos nosotros juzgados. ¿Y a dónde te están llevando tus pies? Amén. Nos detenemos en el lugar donde jamás debimos de habernos detenido.
Miramos cosas que jamás debimos de haber visto. Oímos cosas que nunca debimos de haber permitido que entraran a nuestros oídos. Y decimos palabras que jamás debieron de haber salido de nuestra boca. Pero la santidad va haciendo ese proceso porque el Espíritu te va ayudando en esto. No estamos solos. Y esto no tiene que ver con los otros planetas, ¿verdad? No estamos solos. Hay otros ahí. Los marcianos llegaron ya. No, esto tiene que ver con una santidad que se nota en tu comportamiento, en tu vida. Mire, hermano y hermana, cuando el Señor dice que somos luz para el mundo, es cuando tú estás en el mundo, la gente sabe que tú eres cristiano. No porque lo digas. La gente te nota diferente, ve tus actitudes diferentes. O te voy a hablar y te voy a hablar de una manera diferente. Contestas de una manera diferente. La gente está oyendo y está viendo a una persona que es diferente y entonces va a preguntarte cómo eres, cómo has hecho para ser diferente. Y entonces presentas a Cristo. No presentas a tu iglesia. No es, es que yo voy a tal iglesia y verá que el pastor, qué buena gente es, y verá que después del servicio hay comida y no presentas a tu iglesia. Mira qué grupón de alabanza tenemos, es buenísimo. Mire, algunos que eran del mundo se vinieron para acá y aquí están, y ahora convertidos. Tú no hablas de eso. Tú hablas de Cristo, porque quien te transformó el grupo de alabanza no fueron las sillas, no fue esto, no fue el aire acondicionado. Quien transformó tu vida fue Dios mismo a través de su Espíritu. Y eso es lo que mostramos a la gente. Nosotros vamos a mostrar en nuestro caminar que somos luz. Amén. Seguramente tienes amigos o amigas que se identifican mucho por la forma en la que se comportan o por la forma o por su rostro. Hay personas que son serias, pero serias que da miedo. Hay personas que son serias y son muy sobrias, pulcras en su seriedad. Hay personas que son risueñas, ¿verdad? Y te hablan y son risueños. Y qué persona más simpática, qué agradable, ¿verdad? Y hay personas que son payasos, andan riendo todo el tiempo, andan haciendo bromas todo el tiempo. Tú identificas en una u otra forma a uno y a otro. Amén. Andar, caminar, la obra. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser conocidos? ¿Qué dijo Jesús cuando vio aquella higuera y luego la maldijo? Los discípulos le preguntaron después, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? Ahorita, ahora, hoy, en esta fecha, en este día, ¿cuáles son tus frutos? ¿Tu fruto está ya maduro? ¿Tu fruto es buen fruto? ¿Tu fruto es agradable a las personas? Porque al final, el Señor no va a venir a ver el tronco, tus obras. El Señor no va a venir a ver nada más tus generaciones, porque dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Que los hijos no pagarán los pecados de los padres, ni los padres van a pagar los pecados de los hijos. Cuando vea tus hojas, tus ramas, eso va a ver. Pero lo que va a meter su mano a tu vida es tus frutos. Eso es lo que va a buscar en tu vida, el fruto. Amén. Así es que ese caminar tiene mucho que ver. Pero aquí entramos a lo que seguramente algunos de ustedes están pensando. Pero es que tengo conflictos. Yo me quiero levantar, pero 10 minutos más, son 10 minutos más. Y me despierto a la hora. Es que yo quería levantarme. Es que yo quería llegar a tiempo. Miren, hay una definición, los que me conocen saben que la uso. Siempre me ha gustado ser puntual en mis cosas. Y no es que me esté jactando, es que es una responsabilidad cuando te reúnes con alguien y tienes que estar puntual. Y hay una frase que usan generalmente cuando las personas dicen, es que me agarró el tráfico, es que no se podía pasar,
pero sí lo sabías. Entonces dice, levántate más temprano. ¿Es de sentido común o no? Sí. Pero no quiero levantarme más temprano, ¿no? Si yo me levanto a las 9 de la madrugada, ¿por qué me quiere que me levante a las 5? Ven. Es una cuestión de costumbre, de hábitos, en base a la nueva vida en Cristo Jesús. Mira pues el conflicto. Entremos al conflicto en Gálatas capítulo 5, versos 17 al 18. Es lo que estamos leyendo, pero quiero que lo veamos. Miren, mis hermanos, nosotros podemos hablar de cosas bonitas, predicar de cosas bonitas, cosas que nos alienten. Predique de cosas que nos hagan salir de aquí así como cañón. Sí, pero el lunes vas a estar como cohete de feria. Mejor te predico la verdad para que seas tú en tu libre albedrío quien decidas qué vas a hacer. Amén. Gálatas 5, 17 y 18 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley mosaica? No, la ley que lleva a mis miembros a pecar. ¿Verdad que dice Pablo? Pablo dice eso. Pero mis miembros, la ley, el pecado que está en mis miembros, ojos, boca, oídos, me lleva a pecar. Y dice la palabra del Señor que si tú caminas en el Espíritu, andas en el Espíritu, te involucras con el Espíritu, dependes del Espíritu, buscas la dirección del Espíritu, no vas a ceder a los deseos de tu carne. Amén. Y eso es caminar en santidad. Son enemigos. Amén. El hombre viejo y la mujer vieja, en el sentido espiritual estoy hablando, son enemigos del hombre nuevo y de la mujer nueva. No van a poder reconciliarlos. No podemos reconciliarlos. Es que no van a estar en lucha. Van a estar en conflicto. Amén. Fíjate lo que dice la palabra del Señor Pablo, hablando un poco sobre esto. La carne, generalmente, en la palabra del Señor, es un término usado con frecuencia por el apóstol Pablo para describir lo que queda del hombre y de la mujer vieja. ¿Sí? O sea, tú eres una mujer espiritual y un hombre espiritual y hay un porcentaje, una medida donde tú eres espiritual. No sé cuánto, cada uno tenemos esa medida. Pero Pablo le llama a esa carne, le llama Pablo a esa parte de nosotros que no está redimida. ¿Qué es redimido? Que sigue perteneciéndole al mundo, que sigue perteneciéndole a los deseos de Satanás. ¿Sí? Si no, pruébalo. Cuando peques vas a ver. ¿Por qué lo hice? Déjate inducir. Entonces, la carne, esa parte tiene una identidad no redimida. Ahora, ¿cuándo va a ser redimida esa parte en nuestra condición humana? Esto solo va a ser redimido cuando tú partas a la presencia del Señor y entonces tu carne sea redimida en esa parte. Amén. Fíjate cómo lo define Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, en el capítulo 7, versos 18 al 19. Vayan por favor ahí porque ustedes tienen que marcar algunas cosas seguramente dentro de lo que es esa nueva naturaleza que nosotros tenemos. Amén. Romanos capítulo 7, versos 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no en el espíritu, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Se le conoce como la iniquidad en el ser humano. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. La carne es entonces aquella parte del creyente que funciona aparte y en contra del Espíritu de Dios. Y esta batalla se presenta en los hombres y mujeres y creyentes nacidos de nuevo. Fíjense que una persona que no ha nacido de nuevo no tiene ese problema. Un hombre y una mujer que no han nacido de nuevo no tiene ese conflicto. ¿Por qué? Porque no ha nacido en el Espíritu. Entonces, 100% en alma, cuerpo y espíritu, esa persona es carnal. Entonces no tiene ese conflicto. No tiene conflicto con Dios. Por eso es que rechazan con tanta facilidad a Dios. Yo no quiero a Dios. ¿De qué me sirve a mí Dios? ¿Para qué voy a servirle a Dios? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque no quiere, no, es que no puede. Está cautivo de la ley del pecado en su vida. No es que no quiera, es que no quiere. No es que no quiera, no puede. Está cegado en su entendimiento, sus oídos están taponeados por la oscuridad y las tinieblas. No puede, necesita ser desatado, necesita que sean cortadas las ataduras y que se pudra el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo en su vida. Amén. Así que no se peleen mucho con la gente y sobre todo no se peleen tanto con sus hijos. Amén. No digo que no los traigan, no digo que no los lleven a la iglesia y no les hablen de la verdad, pero si ustedes son un testimonio en su casa, seguramente sus hijos van a estar mejor convencidos. Amén. Termino ya con esto. La obra, el mandato, lo que tenemos que hacer en el Señor, lo que Dios nos manda a hacer. Porque aquí es donde, mira, ¿cuál es la diferencia? Si tú eres hijo e hija de Dios, si tú sabes que, si tú le llamas Señor, porque reconoces su señorío, si tú le llamas Rey de Reyes, porque reconoces el reinado, el gobierno, la soberanía de Dios sobre ti, y Él te da una orden, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eres hijo. Porque eres súbdito de ese reino nuevo. ¿Por qué no lo hago? Porque no lo reconozco como Señor a Él. Yo sigo siendo Señor de mi vida. Amén. No andamos. Esto no significa, amados hermanos, que nosotros nos pongamos en igual a Él. No somos esos diosesitos que en algún momento se dice, ¿verdad? Solo reconocemos al Espíritu Santo como nuestro tutor, nuestro maestro. Él nos está enseñando. Y al enseñarnos, mire, yo lo veo en el ámbito, y lo digo con todo el respeto, lo digo en el ámbito de la consejería pastoral. ¿Por qué pido consejo si no voy a hacer lo que me dicen? Es bien sencillo. Uno de los requisitos de la consejería pastoral es 3 requisitos. 1, si vienes a pedir consejo, es porque estás dispuesta a hacer lo que Dios te diga a través de mi boca. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿No estás dispuesto? Ok. Mucho gusto. Que te vaya bien. La consejería pastoral no es un desahogo, no es un desagüe. Es que lo que quiero es desahogarme. Anda al parque y grita y no sé cómo se llaman esas experiencias emocionales que hay cuando uno va a gritar a un lado y no me acuerdo cómo se llama. Es como una terapia más o menos, no sé. Pero no es eso. Es que vengo a pedir consejo porque quiero hacer lo que Dios en su palabra me dice que haga. Amén. Por eso dice Pablo en ese pasaje que acabamos de leer de Romanos, dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Lo quiere decir a la inversa. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos. Mire, hermano y hermana, yo les podría decir aquí cosas preciosas, bien bonitas. Sacar mi par de pompones y hacer de cheerleader con ustedes. Pero les estoy diciendo la verdad. Si tú caminas guiado por el Espíritu Santo, tú eres hijo, tú eres hija de Dios, porque eres guiado por el Espíritu Santo. Pero si no eres guiado por el Espíritu Santo, alguien más tiene su paternidad sobre ti. Y esto es grave. Amén. ¿Qué necesitamos? La guianza del Espíritu Santo y que Él haga su función en mi vida. Somos vasos y Él es el alfarero, ¿verdad que
El apóstol Pablo habla un poquito de eso en 2 Corintios, ¿verdad? Dice, nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Y el profeta dice, no le dirá el vaso o la vasija, le dirá al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? No me gusta, yo quiero ser redondito y así, con rayitas, con líneas, con colores. Somos el vaso, pero el alfarero es Él. Él define la vida nuestra. Hay circunstancias en tu vida y en mi vida, amado hermano, hermana, que esas circunstancias, Dios en su voluntad permisiva, Dios ha permitido que lleguen porque tú estás capacitado por el Espíritu Santo para manejar esta situación. Pero ¿qué hacemos? A veces nos quejamos. Ay, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué viene esto, Señor? Y el Señor permite, dice la palabra del Señor que no cabe un pajarillo a tierra sino es la voluntad del Señor. Y está hablando de un pichón, no está hablando de un pájaro que lo botaron de una pedra. Está hablando del pichón que está revoloteando en el nido, buscando comida y revoloteando se cae y se lo va a comer un depredador ahí abajo. Pero dice, no, es que todo está bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Una es la voluntad absoluta de Dios y la otra es la voluntad permisiva del Señor. Y algunas de las circunstancias, o muchas de las circunstancias que nosotros vivimos actualmente son permitidas por el Señor para formar un carácter parecido al carácter de Cristo y porque tú has sido capacitado y capacitada por el Espíritu Santo para soportar. Amén. Esta leve tribulación que ahora vivimos no es nada comparado con la gloria venidera. ¿Saben cuál era el gozo de Cristo? ¿Cuál dice la palabra del Señor que era el gozo? Fíjense que Cristo tuvo gozo de morir en la cruz. Ustedes dirán, no sea así, Él sufrió terrible, le desfiguraron el rostro, le rompieron la espalda con los látigos, lo crucificaron. Ahora, ¿por qué había gozo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¿Por qué había gozo? Dice Pablo, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? Nosotros. ¿Por qué ese sacrificio en la cruz del Calvario iba a producir fruto de miles y millones de seres humanos que iban a ser rescatados de la maldición del pecado, rescatados de las prisiones en las que Satanás nos tenía? Y el gozo de Cristo al morir en la cruz del Calvario fue ver en su omnisciencia, ver el fruto que iba a dar su muerte. Entonces él tuvo gozo delante del Señor. Tú y yo debemos de tener gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque no es las circunstancias que vivimos, que tal vez no son para algunos de nosotros las más favorables, las mejores, las óptimas. Pero hay gozo delante de nosotros porque nosotros sabemos que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. ¿Hay gozo o no? Mira, si a ti te certificaran así, un abogado te certifica que te vas a ir al infierno, ¿tendrías gozo? No. Miren ahorita con esto los temblores. Dicen que va a haber un gran terremoto y mucha gente se asustó. Hay gente empezó a tomar cosas que no debe tomar para no sentir. ¿Y quién lo certifica? ¿Quién lo puede decir? Nadie. Científicamente no pueden predecirlo. Pero no, me asusta, me va a pasar esto, me va a pasar. Porque somos así, estamos viendo lo que nos podría pasar cuando delante de nosotros hay un gozo puesto delante de nosotros, que si vivimos, vivimos para Él. Hay gozo en nuestro corazón, le pertenecemos. El Espíritu Santo me conduce, me ayuda a caminar en Cristo. Yo tengo gozo porque estoy caminando en Él y tengo la certeza de que si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. De todas maneras, me voy con Él. Amén. Así dice un canto, ¿verdad? Me voy con Él, me voy con Él. Amén. Ese es nuestro gozo. Es que miren, nosotros ya no tenemos, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Qué es lo que más hay aquí? Eso, dolor.
Pero el Señor dice, anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Amén. Termino con esto. Ya termino. 3 minutos, espero decírselos. Fíjate cómo el Espíritu Santo empieza a guiar tu vida. Y aquí es donde tengo que marcar una diferencia. Una cosa es que el Espíritu que mora en ti haya hecho esto ya en ti. Y otra cosa es que tú, consciente que el Espíritu Santo lo hizo, camines en eso. Y yo quiero orar al Espíritu del Señor para que esta mañana, al cerrar este servicio, tú hayas decidido vivir de acuerdo a lo que el Espíritu ya hizo por ti. Amén. Nos cuesta entender las cosas ya hechas, a menos que sea fatalismo, ¿verdad? Porque lo malo, Murphy ese que tiene unas sus leyes así medio raras, ¿verdad? Lo malo lo creemos más rápido que lo bueno, ¿sí o no? Amén. Número 1, Gálatas 5:1. Es el pasaje que recién leíamos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por nosotros? Nos hizo libres. Gálatas 5, ¿qué hizo? Nos hizo libres. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar libre porque ya soy libre, vivo como libre. No regreso otra vez a la esclavitud. Amén. Entras a una prisión, vas a una prisión a visitar a alguien y al entrar te ponen un sello, piden tu documento y te ponen un sello en el brazo, que significa que vas de visita. ¿Qué pasa si en algún momento hay una revuelta, un motín y cierran todas las puertas y a ti el sello no te sirve de nada? Y piensa, ya no voy a salir de aquí. ¿Sí o no? Bueno, pues éramos sellados en esa condenación eterna y Jesucristo tomó el acta de decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y nos hizo libres. Somos libres, pero no libres para hacer lo que nosotros querramos, libres para caminar en el Espíritu. Amén. Número 2, 1 Pedro 1:2. El Espíritu Santo te ha hecho santo y santa. Solo pareciera que es como un menosprecio, pero es el poder del Espíritu. El hecho mismo que el Espíritu mora en ti te ha hecho santa, santo. Tú no necesitas que te pongan ahí Santa Astrid, Santa Ilse, San Juan. Tú y yo ya somos santos, apartados para Él. Amén. Miren en ese pasaje que Pedro escribe en esa primera carta, voy a leer la nota. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Ah? Cuando yo les mencioné esto del motín en la cárcel, a mí me pasó 2 veces, hace muchos años. Nos agarró un motín allá adentro 2 veces, ¿verdad? Y ahí meten a los presos en una cisterna que tienen, y ahí los meten a todos. Y nosotros ahí nos íbamos a salir de ahí. Confiábamos que íbamos a salir. Y salimos, gracias a Dios. Jesucristo te sacó de la oscuridad donde estabas, donde eras condenada a muerte. Mira, cuando tú salgas a la calle y te relaciones con personas incrédulas, tú estás hablando con condenados a muerte. Y eso debe traer compasión a tu corazón, porque tú debes de predicar el Evangelio de Cristo para que pasen de la condenación a la vida eterna. No rechazarlo, no decir, no, sabes que son condenados eternamente y hay que predicarle la palabra del Señor. Amén. Miren lo que dice ahí esa palabra del Señor. La verdad, miren lo que Jesús mismo allá en Juan, capítulo 16, verso 13, en el Evangelio de Juan, Jesús hablando, el Hijo de Dios hablando, Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso significa que hay espíritus mentirosos y espíritus que no son,
Él os guiará a toda verdad. Entonces, si Él me va a guiar, Él mora en mí, vive en mí, Dios mismo vive en mí, y dice que Él me guía a toda verdad, ¿para qué voy a andar buscando el consejo de otras personas? ¿Por qué no le pregunto a Dios? ¿Saben qué hacemos en algún momento, mis amados hermanos? Nosotros primero le preguntamos a las personas y luego, si no estamos convencidos, entonces le vamos a preguntar a Dios. Y le preguntamos al Señor. Amén. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que demos fruto. La esencia, fíjate bien, la semilla, el Espíritu Santo, echa sus raíces, que es nuestra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Empieza a salir el tronco de la formación de una vida recta en Cristo. Empiezan a extenderse las ramas cuando tú estás predicando el Evangelio de Cristo, pero dice que debes de dar fruto. Debes de dar fruto. Amén. Ahí lo tienen en Gálatas. Dice, más el fruto del Espíritu, no tuyo, del Espíritu. ¿Qué fruto? Si cuando lo hacemos nosotros sale el fruto argeñado, mal fruto, se queda verde, se queda chiquito, el fruto no crece. Pero cuando el Espíritu, más el fruto del Espíritu, se empieza a manifestar en ti, te vuelves un hombre amoroso, una mujer amorosa. ¿Sí? Amén. Muy bien. Efesios 2:18. El Espíritu Santo te da el acceso a Dios por medio de la oración. Fíjate bien, tú oras como oras porque el Espíritu te está dirigiendo. Algunos de ustedes les aseguro, porque a mí me pasó, cuando ustedes nacieron de nuevo y empezaron, no sabían ni orar. Oraban y al minuto no sabían qué decir, ¿o no? Ya después progresaron, ya después duraban 3 minutos, ¿no? Y se les acababa el lenguaje. Es que no tengo nada más que decirle. Y generalmente cuando llegabas a 5 minutos, los otros 2 minutos eran quejas. Así que llevabas 5 minutos, que hablabas de Dios y 2 de quejas. Ahora ya no, porque el Espíritu te dirige. Ahora adoras al Señor, hablas lo maravilloso que es el Señor, le cuentas a Él, que Él ya lo sabe, pero tú le cuentas cómo es que esa formación de esa nueva vida en ti. Amén. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Qué rico. Entramos todos por un mismo Espíritu. Cuando tú oras, el Espíritu Santo lleva tus palabras al Padre. ¿Cuántos usan el WhatsApp? No tengan pena, no, esto no es satanizado, solo estoy preguntando. El WhatsApp tiene un corrector ortográfico, ¿verdad que sí? No sé a quiénes de ustedes les ha pasado, desde que usan WhatsApp, que se les escapó una palabra de lo más cómica. Porque se dice, perdona, se me olvidó usar el corrector. No usé el corrector ortográfico. ¿Sí? Bueno, pues el Espíritu Santo, cuando tú oras y no tienes palabras como las tiene otra persona, tal vez no dices todo lo que querías decir, el Espíritu Santo toma tu oración, la ajusta. En la computadora hay una cosa que ajusta, en toda la cuestión, te ajusta el párrafo de tu oración y se la lleva limpia al Padre. No creas que Dios te contesta porque oraste bien, ¿va? Me eché una oración, pero convencí a Dios. No, el Espíritu Santo te corrigió todas las formas de errores que tenías de orar. Amén. Y aquí viene algo que todos tenemos que hacer. Hechos capítulo 1, verso 8. Esto es una responsabilidad. Obligación. No, la Biblia no usa el término obligación, pero sí usa responsabilidad. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta es la otra función del Espíritu Santo. Te capacita para que seas testigo de Él. Un embajador en otra nación que es testigo de las leyes de esta nación. ¿Sí?
Tú y yo somos testigos, hemos sido investidos con el Espíritu Santo para contarle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y aquí termino con el pasaje que quise mencionarles hace un momento, que está en Efesios capítulo 5, versos 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino puede ser cualquier cosa, no tiene que ser un líquido embriagante, puede ser cualquier cosa que te atraiga, cualquier cosa que te produzca adicción. Dice, no hagas eso, antes llénate del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar poder. Cuando hay un enfermo en casa, tú recuerdas que la palabra del Señor dice, ahí en Marcos 16, sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. Y tú lo haces porque sabes que el poder del Espíritu está en ti. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros. Y con esa certeza, esa confianza, esa convicción, pones tu mano sobre el enfermo que está en la casa, porque la obra no es tuya, es del Espíritu. Él lo va a sanar. Amén. El mundo, todo lo que el mundo te ofrece es disolución. ¿O no? Evalúalo y vas a ver. La obra maravillosa del Espíritu en nosotros es andar en Él. El mandato de Dios es andar con Él. La obra de Dios es que tu vida sea manifiesta a las demás personas que eres un hombre nuevo y una mujer nueva. Amén. Que hoy, en la hora del almuerzo, empiece a manifestarse eso. Que ahora, cuando vayas de regreso a casa, no te vayas peleando con tu familia. Que se empiece a manifestar la obra. Y cuando almuercen, oren. Ahí se va a empezar a manifestar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Número uno, porque tenemos comida en la mesa. Número dos, porque estamos sanos para comernos esto que nos vamos a comer. En la variedad y en la cantidad que nos lo comamos. Estamos sanos para comérnoslo. Amén. Y entonces vas a empezar a ver la obra del Espíritu. Y mañana cuando vas a trabajar, cuéntale a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, hoy en el nombre bendito de Jesucristo venimos ante el trono de la gracia y la misericordia. Al trono donde encontramos misericordia y oportuno socorro. Espíritu Santo de Dios, tú, Señor, que vives en nosotros, que nos redarguyes de pecado. Espíritu Santo, tú que nos enseñas, Señor, la verdad. Nos haces conocer, nos llevas, nos conduces a conocer la verdad a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Conforme a su edad, conforme a su género, conforme a la intención que hay en su corazón. Espíritu Santo de Dios, toma sus vidas hoy. Y después de haber escrito, Señor, con el fuego de tu Espíritu, esa palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, dales la fuerza, el poder, como tú lo mencionas en tu palabra, la revelación, Señor, para que esta semana sea una semana total y absolutamente diferente a todas las semanas de su vida. Para que esta semana, Señor, no estoy hablando de lo material y económico, estoy hablando, Señor, de la manifestación de tu Espíritu en la vida de mis hermanos. Que ellos sean luz para el mundo, luz para sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Que sean luz para aquellas personas que están en la oscuridad, Señor. Y ellos les muestren que hay una esperanza, Señor, en sus vidas. Que les muestren que la puerta de la gracia está abierta. Que la puerta, aunque es angosta y pocos la buscan, que en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, mis hermanos y hermanas también puedan hoy, esta semana, saber, entender, conocer y experimentar, Señor, que aún en su propia casa, aunque el enemigo esté haciendo una obra en su casa de destrucción, de robo o de muerte,
se levanten con la autoridad de tu palabra, Señor, y reprendan toda fuerza del enemigo. Porque tú lo has dicho, Señor, ninguna arma forjada contra vosotros va a prosperar. Condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio y caerá a nuestros pies, porque esta es la herencia de los hijos del Señor. Que cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este lugar y los hermanos que están allá en casa, Señor, sean revestidos de tu Espíritu Santo hoy. Revestidos de la santidad de tu presencia, Señor. Identificados con la vestidura de bodas. Para que en todo esto ellos sean más que vencedores, porque fueron llamados por ti, Señor. Y que cuando ellos hablen de su boca, salga lo que está en su corazón, puesto allí por el Espíritu de Dios. Oramos con todo nuestro corazón delante de ti, sujetándonos, Señor, a tu palabra, sujetándonos, Señor, a esa soberanía tuya, Señor. No a la obra del hombre, sino a la obra tuya en el corazón de cada uno de los que estamos reunidos hoy, Señor. Allá mis hermanos en casa hoy, Señor, aunque están a través, Señor, de una transmisión, de estas ondas de transmisión, impárteles, Señor, impárteles espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Impárteles el espíritu de ciencia y el mismo poder de tu Espíritu Santo les lleve a levantar su cabeza, Señor. Y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, aquel discípulo, cuando les dijo: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Te adoramos a ti, Señor, y exaltamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de aquel que vive y reina y permanece para siempre, al cual damos gloria, honra, honor, exaltación. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea establecido, fortalecido y perfeccionado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.